podcast, vamos a hablar de branding, vamos a hablar de construir cosas. Y una de las mejores personas con las que hablar del tema se llama Cristian Zaraco. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Estamos acá saludándonos. Recién le decía a Cristian, como para blanquear la historia, que llevamos media hora conversando en línea y a veces la previa es mejor que la entrevista. Vamos a tratar de romper eso y de repetir parte de la conversación porque de verdad que ha sido genial y muy constructiva. Cristian, para los que no te conocen, ¿de dónde venís? Nací en Buenos Aires. Profesionalmente, ahí cuando empezó mi historia profesional, tuve la suerte de tener muy buenos padrinos, ¿no? Yo me acuerdo que tenía 20 y pico de años, estaba en una consultora que la edad promedio estaba cerca de los 50 y que de golpe vinieron dos de estos viejitos y entrañables, y de esas personas que no solo recuerdo, sino que tengo, fueron ejemplo profesional y personal para mí, ¿no? Uno era un brasilero que se llamaba Moises Guedanque y el otro se llamaba Harlan Riker, ¿no? De hecho era Harlan Riker III, ¿no? En buen español de España, un bostoniano muy pijo, el viejo, ¿no? De estos que van con el pelo color plata, de hecho le llamaban The Silver Fox, vivísimo. Y estos dos un día se sentaron y me dijeron, a ver, Cristian, ¿qué te gustaría hacer de tu vida en esta empresa, ¿no? Y yo tenía 20 y pico en ese momento. Me acuerdo que le dije, yo leí un libro de marketing estratégico, de branding, y me pareció interesante eso. Me dijeron, bueno, vas a hacer eso. Así que para aprender eso, primero vas a aprender de operaciones. Y me mandaron a una embotelladora de vino a trabajar durante el turno noche para hacerlo más eficiente, durante 6 meses. Pero de ahí me hicieron toda la carrera y de hecho llegó un momento en que tomé conciencia de que en toda esa carrera durante 11 años había trabajado con grandes empresas internacionales en más de 18 países. Algo fantástico. Y en donde aprendí muchísimo y trabajé con gente, pero fenomenal como persona, como capacidad de inteligencia y todo. De ahí me invitaron a unirme a una empresa de branding ya decididamente en Estados Unidos para varias cosas. Una era para ayudar con la parte metodológica de la que venía antes. De hecho, en su momento estuve trabajando con un equipo que trabajaba con Peter Senge, el de la Fifth Discipline, para desarrollar estrategias fuera de los marcos tradicionales. Después con otro equipo en Alemania y qué sé yo. Y bueno, esta empresa de branding, que se llama Future Brand, me invitó a unirme a su equipo en Nueva York. A poco de estar en Nueva York, con este tono así tan del sur de Bolivia, me invitaron a por qué no los ayudaba a desarrollar mercados en Latinoamérica, con lo cual empecé a viajar hacia Latinoamérica. Y en el medio de eso, uno de ellos me dijo, bueno, ¿y por qué no también? Tenemos un cliente que se llama Telefónica, está en un país que es España, que seguramente está al sur de México porque no hace frontera con Estados Unidos. Sí. Y nada, y empecé a venir a España. Vine más seguido, hasta que en un momento me instalé definitivamente en España y después de un año dejé Future Brand y empecé hace ya 14 años, un poquito más de 14 años, con Allegro 234, ¿no? ¿Cómo es empezar de cero? ¿Cómo es empezar de cero para alguien que viene con el respaldo de una estructura, con el respaldo de, sobre todo económico, en movimientos y demás, y que además es argentino? Porque... Yo creo que es decir, cuando lo veo a la distancia me parece que fue un acto suicida. La verdad, fue de funambulista. Porque pasaban varias cosas. Una es venir de una estructura corporativa que te daba mucha espalda, ¿no?
vengo de tal empresa y dicen, ah, señora, ahora vengo por las mías y no me atiende ni Dios. La segunda era hacerlo en un país donde no tenía red, no conocía a nadie en ese momento. Conocía a 5 personas dentro de Telefónica, una o dos en Coca-Cola que ya ni siquiera están, con lo cual era no tener red directamente, no conocía a nadie. No tenía red familiar tampoco en España, con lo cual era Roberta y yo y veamos qué hacemos, ¿no? Y la última, por eso digo que era un acto suicida, yo me acuerdo que en ese momento hablar de branding era como querer venderles zapatos africanos. Necesitarlos necesitaban, pero iban súper cómodos descalzos, con lo cual era un tema muy árido para hablar, ¿no? Así que primero fue bajar la cabeza y entender que se necesitaban otras capacidades para desarrollar un negocio que parte de ti mismo y ver qué hacer. Aprovechar lo que se había aprendido, ¿no? Yo me acuerdo cuando lanzamos Alegro, hicimos un evento, invitamos 1.500 directores de marketing, de los cuales vinieron 100 aproximadamente entre Madrid y Barcelona. Y los pocos que nos conocían, cuando vieron este evento, que lo primero que mostrábamos era la diferencia entre construir una marca en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y cuál era la diferencia entre los dos y cuando lo presentamos, me acuerdo que se acercaban y decían, pero ustedes parece como si viniesen de... Parece que se le ha cortado a Cristian, a ver. ¡Oh! Con lo bien que veníamos. Ponerlo a grabar ahora mismo y recordarle a la gente que se nos cortó la conexión en vivo y que vamos a retomar la charla que venía buenísima y vamos a juntar los videos y vamos a hacer lo que mejor hacemos los argentinos, que es improvisar, atar con alambre y seguir adelante. Bueno, lo que voy a hacer después también, que te voy a pedir a ver con qué software puedo grabar los 20 minutos para la presentación. Vale. Que me digas. Vale. Yo después me lo bajo y lo hago. Vale, genial. Eso es más. Me estabas contando cómo fueron tus inicios, así que seguí a partir de ahí porque vamos a juntar los dos videos. Bueno, que un minuto, voy a cerrar todo lo que tengo en el ordenador. Vale. Para que no haga ruido con otras cosas que hay por acá sueltas. Entonces, ahí estamos. Bueno, listo. Ahí estoy. Ahí, con un nuevo fondo y todo. Con nuevo fondo. Te sacas los largavistas, yo me los tengo que poner. Sí, pues... El otro día estaba con un libro haciendo como que leía, no tenía los anteojos, no tenía las gafas, estaba haciendo como que leía y me dice mi hijo, papá, reconocelo, vos no sos corto de vista, sos corto de brazo. Claro, sí, yo también, a veces lo pongo. Tendría que agarrarlo con el dedo gordo del pie el libro, así, para ponerlo bien palo lejos. Palo de selfie. No un palo de selfie. Claro. Sí. Bueno, entonces, retomando. No, te contaba cómo fueron mis inicios. El hecho, bueno, con Future Brand también recorrí varios países, qué sé yo. Empezamos con Alegro y nada, empezamos nuestra andadura a conocer nueva gente, a tener nuevos clientes, a ir creciendo. La verdad que cuando empezamos y todo, nos preguntamos a ver qué tipo de cliente queríamos tener y dijimos, nos gustaría tener un decisor visible. Entonces vamos a empresa mediana grande, veamos qué se puede hacer.
y la verdad fue yendo bien. Después sí ocurrió que nos empezaron a llamar empresas mucho más grandes, eh, con trabajos, sobre todo con mucho trabajo interno. Es decir, en las grandes, no hemos hecho la marca o cosas por el estilo, pero sí trabajar internamente cómo llevarla a la vida o con temas de universidad corporativa, cómo la parte de, es decir, pasar de departamento de desarrollo a universidades corporativas le servía a la empresa para Sí, iniciar para cambios reconectar culturales. internamente. Sí, sí, pues en muchos casos venían con mi estimado Paulo Coelho, ¿no? Que parece que con una gran frase se cambia una cultura, ¿no? Y en realidad, esto me lo enseñó, me acuerdo, era un consultor egipcio, ¿no? Lo cual, puesto en ambiente, es buenísimo, porque hay que imaginarse un egipcio casi vestido de negro, ¿no? Con un tono muy bajo, ¿no? Parecía algo así como venido de las pirámides. ¿No? Y me acuerdo de una frase que dijo que me pareció matadora. "Oye, las culturas no se cambian, lo que podemos cambiar son hábitos. Y cuando un hábito se hace, De nuevo, las culturas, las culturas no se cambian, lo que se cambian son los hábitos. Dice, y brillante, cuando un hábito lo cambio durante un determinado tiempo, la cultura empieza a modificarse. brillante, Y me brillante. pareció brillante. Y la verdad siempre lo tuve muy en cuenta lo que decía este hombre. Entonces, y creo que eso nos ha servido, porque cuando vamos a una empresa y tenemos que trabajar en temas de branding interno, no vamos ni con la chorrada de vamos a hacer una cajita de bienvenida, la cual es necesaria en su momento, la cual es necesaria en su momento, ni con frases así grandilocuentes, ¿no? De vamos a hacer tal cosa porque todos juntos podemos, porque es mentira. Es decir, hay que estudiar bien qué hábitos y en qué lugar hay que empezar a modificar y ir trabajando sobre eso. Yo me acuerdo, una de las empresas con las que estuvimos trabajando, Cuento el pecado, no el pecador, Importante, dice, dice, importante. Sobre acaba, todo si dice, queremos seguir en el mercado. claro, dice, hemos hecho todo nuestro trabajo con una empresa internacional de branding, qué sé yo, y hemos llegado a estos 15 valores, ¿no? Yo me 15. quedé viendo 15 valores. A veces es Digo, difícil mantener uno, pero bueno. claro. Entonces, claro, y fue eso, pues en el momento le dije, a ver, digo, hace miles de años, un día Dios se levantó cabreado, lo cogió a Moisés, le dijo, te me pones la zapatilla de trekking, me coge 2 piedras y me subes el monte, ¿no? Y Y te voy a después dar bajó a 10 hacer trekking mandamientos. de nuevo, muy cansado Moisés, con 2 piedras con 10 mandamientos, ¿no? Y esa fue la primera parte de esta historia. Digo, la segunda parte de la historia es algo como ocurrió a mí. Un día viene un curita y me dice, hay dos tipos de personas, dice, hablemos de los 10 mandamientos, dijo. Hay como dos tipos de personas, ¿no? Dentro de lo que dicen que cumplen los 10 mandamientos. A uno se los llama mentirosos y a otro se los llama santos. En el medio de esos dos estamos el resto de los seres humanos. Dice, ¿qué hacemos lo que podemos? Entonces, cuando estamos en una empresa no podemos plantearnos miles de valores. Y es lo que decías recién. Puedo tener uno, puedo tener como mucho dos. Y sobre esos tengo que construir. Y tengo que construir en base a realidades y no a lo que digo. Primero hago y después cuento. ¿Mm? Hechos, no palabras. Claro. Entonces, cuando empezamos a trabajar con las empresas en temas internos, lo que trabajamos es qué vamos a hacer mañana, y cuál es el valor que realmente se reconoce en esta organización. No tratemos de inventar uno nuevo o crear valores que hay que meterlos con vaselina en esta organización porque no son creíbles. Yo me acuerdo de una empresa también, uno de los valores que quería fomentar era la transparencia, ¿no? Entonces vino el director responsable de la operación en Rusia y le dijo, si ustedes me dicen que yo desarrolle transparencia y sea transparente, yo lo soy. Y mi primer acto de transparencia va a ser, tenemos que cerrar la operación en Rusia. Díganme qué hago. Díganme qué hago porque esto con esto choca. Entonces, eh, creo que si en los casos que nos ha ido bien es por eso, porque hay un acto de, de
hagamos las cosas bien y trabajemos sobre cuestiones que son claramente ciertas, ¿no? Quizá eso se alinea con lo que hoy tan de moda se ha puesto, decir, tenemos que ser auténticos, ¿no? Sí, claro que tenemos que ser auténticos. En realidad tendríamos que haber sido siempre auténticos, ¿no? A mí me hace mucha gracia eso cuando dicen que a partir de ahora seremos auténticos, porque pienso, claro, y igual a antes de eso, partir, ¿qué igual hasta eran? hoy ¿No? Claro, nos vinieron mintiendo, yo qué sé. sí, y de hecho, atado con lo que decía antes, esto de ser auténticos también es importante en términos de ser precisos, ¿no? Porque muchas veces dicen, nosotros somos transparentes y auténticos. Le digo, no, en todo caso, puede que seáis auténticos, pues la transparencia es una característica del observador, no tuya, Es verdad, ¿no? Le digo, yo puedo ser auténtico, el otro dirá si soy transparente, ¿no? Digo, totalmente, totalmente. Apple es de las empresas más auténticas que hay en el planeta. Digo, transparente lejos de serlo. E incluso por su propio negocio, no pueden ser transparentes. Entonces, Absolutamente. bueno, pero nada. Entonces, bueno, empezamos con eso con Allegro, fuimos creciendo, alquilamos oficinas, después pudimos comprar una. Eso que compramos logramos gracias a unos buenos amigos arquitectos, clientes nuestros también, que nos ayudaron a reconstruir lo que habíamos hecho y se hizo de forma muy sostenible, porque en ese momento pensamos que era así. Y algo que te contaba hace un rato, ¿no? Y hace cosa de 3 años vimos que esto que estábamos haciendo como empresa, eh, había instituciones externas que lo reconocían. Y una de estas era BILAB, dando la certificación de Benefit Corporation. Con lo cual nos metimos en ese proceso de auditoría y certificamos como B Corp. Lo que te decía, fuimos y seguimos siendo la primera empresa de branding estratégico en Europa certificada como B Corp. Hay, Contale un poquito a la gente que no tiene ni idea de lo que es una B Corp, cuáles son las sí, características, porque eso me va a dar pie a, a decirte lo que te dije antes. sí. B Corp, las Benefit Corporations son empresas que, primero, son empresas. Las ONG no pueden certificar como B Corp, porque lo primero que se espera es que den resultado económico, es decir, van por el profit. ¿eh? Tiene que ser un negocio que da resultados. Ahí podemos discutir un rato largo. Si las ONG no tienen beneficio económico, no pueden seguir funcionando como ONG, pero bueno. Bueno, sí, pero digamos, en algún punto pusieron esa regla, ¿no? Dicen, No, no, bien, bien. para auditarlos, lo primero es que tiene que dar resultados. Y lo que tiene que hacer en simultáneo es generar un impacto positivo a nivel social y medioambiental. Con lo cual, cuando te van a auditar, lo que te están auditando es el propósito de tu empresa, el sistema de gobernanza que tiene, la relación con sus empleados, la relación con la sociedad y la relación con el medio ambiente. Y son millones de cosas que te piden y que hay que contestar y hay que enviar documentación y que te van a auditar para que sumes por lo menos 80 puntos. Si se superan los 80 puntos, te certifican como B Corp. Hasta el momento entiendo que se han presentado a la certificación cerca de 5.000 empresas, no, cerca de 50.000 empresas, de las cuales menos del 5%, del 5% han obtenido la certificación. Con lo cual hay 2.000 y pico de empresas en el mundo que la han obtenido. Entre esas estamos nosotros, claro, el burro adelante. Está Patagonia, está Triodos Bank, está HotSuite, eh, no sé, hay muchísimas. Está el supermercado Veritas de Cataluña. Entonces Como, hay. como antecedente, y es lo que te decía hoy, no hay nada como la coherencia en una empresa. Entonces, estás ofreciéndole a tus clientes hacer algo que ya hiciste para vos, digamos.
Sí, porque posiblemente nuestro foco, esto no quiere decir que seamos unos talibanes con el tema, pero sí nuestro foco está en que todo lo que hacemos y en aquello que vamos a recomendar, y sobre todo, de nuevo, otra cosa que se puso ahora de moda y es más viejo que mi tartarabuela, que en paz descanse, eh, es que las Si empresas hubiera tengan un dicho un propósito. saludito, me hubiera quedado. Ahí sería preocupante. Pero el hecho cierto es que se habla, bueno, ahora vamos a hacer marcas con propósito. Las marcas originalmente tenían propósito, ¿no? De hecho, las marcas, que parece algo tan nuevo, eh, históricamente los primeros rasgos o noción de marca que tenemos y que aparecieron en la humanidad son de la Mesopotamia hace 9.000 años, con lo cual es viejito el tema. Pero antes se hablaba de propósito, es decir, cuando un Henry Ford o alguien abría una empresa, lo primero que decía era por qué la abría, por qué lo hacía, ¿no? Y de hecho, cuando se habla de propósito, hay propósito económico, pero también hay social y medioambiental. Y hay una exigencia social ahora, eso sí es cierto, porque las empresas vuelvan a tener esos propósitos. Entonces, algo que nos pareció es, si nosotros estamos hablando de que construimos marcas y que le damos un propósito a esas marcas, lo primero que tenemos que ser es consistentes. Entonces, me pueden decir millones de cosas, pero no que somos inconsistentes en lo que hacemos. Hago, es decir, pensamos, hacemos y decimos de forma consistente, coherente, somos congruentes con eso. ¿Eh? Queremos tener un buen negocio, sí. Yo me acuerdo hace un tiempo en una charla un señor se me levantó, me preguntó qué hacíamos, entonces le di uno de los ejemplos que le di fue que por estatuto en nuestra empresa, y eso está en el estatuto de la empresa, mis ingresos no pueden ser 8 veces más que el menor de los ingresos no puede ser 8 veces más que el que tiene la persona con menos ingresos, ¿no? Entonces un señor se levantó muy ofendido y me dijo, usted es un podemita, ¿no? Así como insultándome. Y le digo, no, mire, le digo, es justamente al revés. Le digo, yo debo ser la persona que paga los mejores salarios a becarios en una empresa española. Le digo, no renuncio a algún día llegar conduciendo a mi empresa un Aston Martin. Le digo, la diferencia está en que el día que yo pueda llegar con un Aston Martin a mi empresa es porque nuestros becarios vienen conduciendo un Jaguar. Le digo, ninguna de las dos cosas va a pasar, así que tampoco me hago problema. Pero digo, eh, es muy diferente. ¿No? No es que estoy poniéndole un techo a mis ingresos, sino que estoy poniendo un fuerte desafío cómo van a ser los ingresos de todo el sistema. Le digo que por otro lado, le digo, es lo mejor que puede pasar. ¿Cuántos empleados tiene Alegro hoy? Hoy somos poquitos, porque la verdad la crisis nos golpeó y somos 5 o 6 personas, a lo cual se le suma un sistema que es como de Hub and Spokes, Sí. donde hay ciertos nodos de los cuales cuelgan otros grupos de personas y con los cuales tenemos relación desde hace más de 14 años, con todos ellos. ¿No? Con lo cual el sistema entero podríamos decirte que somos 20 y pico. ¿No? Una es como, Incluyendo el outsourcing, a eso iba. sí, que no es un outsourcing de freelance, sino que es un outsourcing de equipos. ¿No? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en todo lo que es audiovisual, trabajamos de hace años con un director de cine y televisión, de esos que son buenísimos. Sí. Él tiene su equipo, pero como empresa de branding no puedo tener ese equipo el 100% del tiempo adentro porque no tenemos el 100%, no tenemos tanta cantidad de trabajo para darles. ¿Eh? Sí. Ahora, cuando sale son ellos, no buscamos otros, son ellos. ¿No? Cuando tenemos temas de cultura y tenemos que trabajar eso en entidades culturales. Tenemos una persona en San Francisco que es genial. San Francisco, Estados Unidos. Sí. Y equipo, ¿no? Y así como organizamos una marca, un evento cultural
En España él está por su lado, porque tenemos el 100% de trabajo hecho, armando lo mismo en una exposición fotográfica para una marca en específico en la penitenciaría de Alcatraz en San Francisco. Entonces, pero posiblemente es de los mejores haciendo eso. Y un poco el principio es ese. Pongamos a los mejores, pero no como la suma de los mejores mundiales, sino los mejores para trabajar para ese objetivo. Sí. y en este objetivo, ¿no? Es como el principio de sinergia, que yo sume el motor de una Ferrari con la seguridad de un Volvo, con los interiores de un Mercedes y con el diseño de un Aston Martin no me hace el mejor coche del mundo, me hace un Marefesio, un Frankenstein. Sí. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las piezas que hay que sumar que realmente hacen que sea un equipo formidable dando el mejor de los servicios que se puedan ofrecer? El hecho de tener un B Corp Certification hace que de alguna manera certifiquen esto también, tu modelo de trabajo, Sí, sí, porque me lo están certificando, me lo están auditando, de hecho, ¿no? Y también hay que entenderlo, porque dicen, bueno, esto del Benefit Corporation parece que en algún caso lo he escuchado y sobre todo en España, ¿no? En América Latina está mucho más desarrollado el B Corporation, en Italia está súper desarrollado porque incluso tienen entidad legal, las B Corporation. Acá en algunos ámbitos te miran como si fueses un perro flauta con sello, ¿no? De certificación americana. Y el hecho cierto es que cuando uno empieza a ver detrás de B-Lab, que son los que te certifican, está la Fundación Rockefeller, está Morgan Stanley, está Deloitte. Es decir, hay han grandes creado un sello de corporaciones calidad americanas. con un respaldo impresionante, ¿sí? Sí. Sí, sí. Lo que ocurre es que en algunos países, por ejemplo, se da de forma natural, como es en Latinoamérica. En Latinoamérica las empresas tienen propósito por necesidad, no porque lo vayan a auditar. En Estados Unidos, el movimiento ha hecho que haya 23 de los 51 estados americanos eh, que a las B Corp le den facilidades fiscales. Pagan menos impuestos en Estados Unidos, las B Corp, en esos Igual que estados. aquí. Igual que aquí. Igual que acá, exacto. En Italia es un formato societario, legal ya. Es decir, si una empresa abre y dice, soy una Benefit Corporation, aún sin el sello, tiene ciertos beneficios fiscales. Es decir, así como hay una sociedad, una Sí, SL una o una SL, sociedad una anónima, SA, lo que sea. hay una Benefit Corporation. Eso en Italia ya legalmente existe la estructura votada por el Congreso. Entonces, y pagan menos impuestos. ¿Por qué? Porque están dando respuesta, yo creo que están dando respuesta a cuestiones de la modernidad, ¿no? Cuando hablamos de digitalización, de impacto social, de globalización, de alguna forma, si empezamos a ver lo que está ocurriendo, y quizás explica muchas de las cosas que ocurren ahora en España, ¿no? Eh, las personas tenemos, gracias a la digitalización, la posibilidad de funcionar casi como empresas, ¿no? Y funcionando como empresas empezamos a pedirle a las grandes empresas que funcionen como gobiernos. Y en el medio de eso los gobiernos se quedaron sin trabajo. Es Entonces verdad. tienen que generar nuevas agendas y nos meten temas que hace un par de años no le interesaban a nadie y ahora nos estamos matando todos, ¿no? Por eso y es penoso. Pero bueno, en cualquier caso, y sin meterme en ese fango, digamos, eh, en Italia eso de alguna forma se ha entendido. Entonces dicen, si las empresas están dando respuestas, es decir, si las personas funcionan como empresas y las empresas empiezan a tomar roles que hoy el gobierno no tiene capacidad ni recursos para tomarlo, está bien, tengo que darle un beneficio. Entonces le bajo los impuestos porque sé que hay cierta actividad social o respeto por el medio ambiente en la cual la empresa está teniendo un impacto y me está Y ayudando. está haciendo O está el trabajo que tendría que hacer yo. Sí, claro, totalmente. que o no quiero o no puedo, O no llego. no llego, ¿no? Y eso puede pasar. Entonces, bueno, le dieron la estructura legal. En América Latina, eso el empresario, sobre todo el empresario medio, lo entiende. Dice, si el pueblo no le va bien, a mí menos. Entonces,
empiezan a hacer obras. Cuando te vas al interior de España, eso lo ves también. Yo me acuerdo con Cosentino, los que hacen el Silestone en España, Silestone en el resto del mundo, ¿no? Sí. Que son clientes nuestros. Las primeras veces que fui, paraba en un pueblito al lado donde tienen su centro, que es en el medio de la montaña, en Almería, que se llama Olula del Río. Olula del Río es un pueblito muy chiquitito, ¿no? Entonces iba caminando y de golpe decía, es un pueblito humilde, un pueblito del medio de la montaña, pero todas sus aceras son de mármol blanco, ¿no? Digo, acá hay algo que es raro, ¿no? Y iba con el que es director de marketing de Cosentino, aparte de una persona divina, ¿no? Y digo, ¿qué es esto? Me dice, y queríamos ayudar un poco al pueblo, y qué más que ponerlo bonito, es nuestra pequeña contribución al pueblo que el 80% vive de nuestra empresa. Así que dimos el mármol para que todo sea mármol blanco en las aceras. Impresionante. Entonces, en las empresas, sobre todo en el interior de España, ese tipo de acciones se ve y lo hacen naturalmente, no se lo cuentan a nadie, porque no les interesa contárselo. No. No No. pasa por contar. Sí, es un poco lo que hablábamos antes con lo que me contabas de esta parroquia, que ahora me lo vas a volver a contar porque es impresionante. Cuando llegamos al punto de las filosofías y de los cambios y demás, me contaste una anécdota de una conversación en una entrevista, creo, o en un evento donde alguien te preguntaba qué haces para cambiar el mundo, de qué manera cambian Sí, ustedes el mundo. sí, de golpe estábamos fue una conferencia y nos preguntaban, y bueno, ya que soy B Corp y esto, ¿y cómo cambiáis el mundo? Le digo, y nosotros cambiamos el mundo haciendo lo que las espaldas nos dan, con lo cual trato de hacer algo bueno por el barrio. Digo, hasta ahí llego bien, ¿no? Aclarando también que incluso por estatutos tenemos cierta cantidad de obras, muchas te diría, que tienen que ser aplicadas a proyectos pro bono o a voluntariado, ¿no? Y eso ya es algo que está aceptado por escrito, ¿no? Entonces, el anteaño nos pusimos qué podíamos hacer. Perdóname, Sí, Cristian, pero, o sea, ¿sos consciente de que con las dos cosas que me contaste, del estatuto de Alegro 234, estás entre el 9% de las empresas mejor constituidas? Lo voy a plantear de otra manera. Con responsabilidad social corporativa, más comprometidas con el tema de RSC. sí, de hecho a tal punto llegamos que no tenemos RSC y ni nos interesa tenerlo porque entendemos que nuestra responsabilidad social es parte fundamental del negocio, aunque no es para hacer negocio, no es Claro, un pero eso departamento, ¿no? te Pero pone, y de verdad lo tengo aquí, es un estudio que tengo por aquí porque lo he sacado hace unos días, te pone en el 7,6% de las empresas a nivel mundial. bueno, dentro de las B Corp era algo que te comentaba hace un rato, ¿no? Este año nos han premiado con ser una de las mejores empresas para el mundo, ¿no? Eso fue ahora en este mes, de hecho, a principios de septiembre, perdón, ya estamos en octubre. Eh, y que Genial. eso está dentro del 5% de las B Corp, que ya es el 5% de las que certifican y estamos ahí. Y nos súper enorgullece y nos pone un desafío por delante bastante grande, pero ya lo que te decía antes, el Cooperative Bank of Canada, Patagonia, son empresas que recibieron ese reconocimiento y a nosotros también nos lo han dado, así que súper contentos con eso. Genial. Lo que te decía, volviendo a lo de la conferencia esta, nos preguntaron a ver qué hacíamos por el mundo y dijimos, mira, nosotros lo que hacemos es por el barrio, ¿no? Y que puede tener impacto global, pero es hasta donde llegamos, ¿no? Entonces, lo que te contaba era que en algún momento la decisión que tomamos fue cómo ayudábamos a la parroquia del barrio donde tenemos la oficina, ¿no? Que es una parroquia de misioneros, es decir, fuera de la creencia que tenga cada uno, ¿no? Y creo que en todas las religiones hay un grupo de sacerdotes, o como se los llame en cada caso,
que se dedican a hacer misión, que se van a África, se van a zonas pobres de Latinoamérica, a zonas pobres de España. En el caso de esta gente se van a África, América Latina, Filipinas, y van a hacer obra. Y hacer obra es que estos turistas se van a construir colegios, pozos de agua, hospitales, a llevar libros, a llevar material, a ayudarlos a conseguir trabajo, a ayudar a conseguir trabajo a gente aquí en España también. Entonces, en su momento decidimos que podemos hacer algo, fuimos a hablar con los curitas y un poco el planteo fue, estáis en un club en donde los socios se les van muriendo y no le van entrando nuevos, con lo cual tenéis un problema serio acá, ¿no? Y, y bueno, el hecho cierto es que lo que le ofrecimos fue lo que sabemos hacer nosotros. Nosotros no sabemos ni misionar ni nada de eso, pero sí sabemos cómo construir marca, cómo construir experiencias. Dijimos, ¿por qué no hacemos una experiencia que le llegue a más gente, que- que a partir de las realidades, porque tienen muchísimo real hecho que se puede contar, empezamos a contar una historia. Y fue un poco lo que hicimos, y eso se tradujo finalmente en otro estilo de boletín, en otro estilo de comunicación, en otro tipo de actividades dentro de esa parroquia, en una nueva web, un montón de cosas, pero todo consistente y construyendo esa experiencia. Entonces, después de un año, tienen casi el triple de gente que le va a la parroquia. El año pasado le consiguieron trabajo a 500 personas aquí en España, una parroquia En de un barrio, año. En un en año un año. consiguieron trabajo a 500 personas. A 500 personas en una parroquia de barrio, de nuevo, ¿eh? Estoy hablando de una No, parroquia de no, barrio. a mí me gustan mucho los números, estaba calculando mentalmente que en proporción has conseguido 2000 veces más trabajo que el gobierno de España. Sí, bueno, lo consiguieron, lo consiguió la parroquia y Que su sí, grupo que de sí. cariño, ¿no? O sea, Nosotros hicimos lo nuestro para facilitarlo, pero el mérito es de ellos. Eh, vale, duplicaron los, genial. Pero han conseguido duplicaron, 2000 veces más trabajo sí, sí, que el gobierno de dupli- España, que todo el gobierno de España. sí, pero ojo que no solo eso, porque para conseguir ese trabajo montaron una escuela en la cual le enseñan a la gente oficios y después de eso les buscan el trabajo. Y eso, Impresionante, y eso lo impresionante. gestiona un grupo de abuelitas, ¿eh? Te digo abuelitas, abuelitas, pero son mujeres grandes, ¿ya? Es esto, te lo dije antes, pero es esto de la filosofía de Coelho que tanto te gusta Sí, y es empezar a cambiar el mundo desde nuestra posición, sí. desde, No, sí. No, no digas tan fuerte lo que veo porque en eso van a creer que en serio me gusta. Eh, pero bueno, consiguieron eso, consiguieron más dinero para las misiones, porque finalmente digo, lo que hacemos nosotros es decir, no es buenismo. Nosotros tenemos un negocio y el negocio está para hacer dinero, pero aplicarlo correctamente. Eh, buscar un impacto social cierto, no ir con el discurso de nosotros estamos preocupados por el impacto social. El impacto es un impacto positivo. No sé ni cómo se mide un impacto positivo y digo no. A ver, hay mirá, indicadores para hay medirlo. indicadores para medirlo cuando le conseguís trabajo a 500 personas, está bien, no fuiste vos, fue la parroquia, pero Sí, hay impacto positivo cuando tres abuelitas van y montan una escuela de oficios sí, que a su vez genera trabajo. Hay impacto positivo cuando se atiende enfermos, cuando se da soporte a familias, cuando puedo seguir hasta el infinito. sí. Y bueno, entonces digo, es lo que se puede hacer. Entonces cuando me dicen, ¿qué hacen en el Negro? Y era lo que te comentaba al principio, ¿no? Digo, antes hablábamos de branding y ya me parece que el branding se murió, está muerto. Nosotros lo que hacemos es hacer crecer a las empresas y las hacemos crecer a través de su marca y de su cultura. Y eso sí, ¿no? Entonces, Yo cuando vamos a la creo, y segunda deriva, voy a repetir lo que te dije cuando me dijiste esto, yo creo que el principio del éxito de Alegro 234 está en la simplicidad de saber explicar lo que hacen. Yo ¿eh? te lo contaba antes en una charla con Tim Sí, Ferriss, el autor de
la semana laboral de 4 horas, él me decía, si tu hijo de 6 años no puede explicar qué es lo que haces vos, entonces vos no sabés lo que haces. Eh, O sea, y sí, es así, es así. claro, Entonces, uno de los principios del éxito es saber explicar de manera sencilla, pero muy sencilla, qué es lo que haces y por supuesto después podrás contar el cómo, pero... sí. Entonces, lo primero que cuando nos preguntan qué hacemos es qué es eso, ¿no? Y eso lo hacemos de forma sostenible y saludable. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que velamos porque esa construcción sirva para hacer crecer la empresa y obtener mejores resultados tanto en lo económico y primero en lo económico, porque si no, no pueden hacer lo otro, ¿no? No es de Fenicio que lo estoy diciendo, No, no, ¿m? no. Y tengan un impacto positivo en lo social y en lo medioambiental, ¿no? Y si hacen todo esto, lo que están construyendo es una marca con conciencia. ¿Y qué quiere decir una marca con conciencia? Quiere decir que al final del día tengas una empresa que sea digna de admiración. Digo, fuera del resultado, creo que lo más grande que puede tener una empresa es que sea digna de admiración. Entonces, Absolutamente. para eso es para lo que lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que podemos construir y hacer crecer las empresas a través de sus marcas y de su cultura. ¿Para qué? Para que sean dignas de admiración. Ahí está, ya no hay más. Después vendrá la charla con el técnico y somos geniales haciendo propósito, posicionamiento, personalidad, tipos, toda esa sarta de palabras raros que usamos y que aparte cada una tiene 50 definiciones diferentes, ¿no? Con lo cual Absolutamente. es un cacao de aquellos. Entonces, Absolutamente. seamos sencillos en lo que hacemos, ¿no? En, Muchas veces digo, lo nuestro es, nuestro trabajo es sumamente complejo y tenemos que dar un resultado que se entienda de forma sencilla, que no simple, ¿no? Muchas veces digo, la diferencia entre la simplicidad y la sencillez, ¿no? Digo, yo necesito hacer dieta, ¿no? Hablando de la obesidad, necesito fuertemente y he empezado a hacer una dieta. Digo, el hacer dieta es un tema complejo, la solución finalmente es sencilla. Le digo, tendría la vía simple, la vía de la simplicidad en bajar de peso, sería ir al médico y decirle que me ampute una pierna. Entonces yo mañana voy a pesar 15 kilos menos seguro, segurísimo. ¿no? Y eso es simplificar las cosas, eso es simplicidad. Digo, nosotros no simplificamos, nosotros hacemos las cosas sencillas. Eso es simpleza brutal. Es brutal, pero digo, tratamos de que las cosas sean sencillas, que finalmente digas, mira, No, atrás hay mucha complejidad, pero hoy, la respuesta... hoy, en cuando tuvimos nuestra media hora antes de la charla, me contabas cómo fue la llegada a Europa con estructuras y con una empresa que va con cierta metodología y cómo fuiste adaptando el no hacer eso y traer tu propia Sí, metodología y tu propia idiosincrasia a Allegro. Una sí. de las cosas que yo te preguntaba era cómo, digamos, cómo se toma el mercado europeo, que es tan estructurado, el hecho de venir con una persona que no siempre, una empresa que no siempre sigue los manuales. Sí, yo te diría, yo creo que convergen dos cosas aquí. La primera es que antes de decir, eh, escuchamos. Y antes de decir de nuevo, preguntamos. Entonces, cuando proponemos una solución, la solución va muy a medida. Entonces, eh, de alguna forma, eh, nuestro cliente o nuestro potencial cliente, de hecho no tenemos potenciales clientes, tenemos clientes y no clientes, ¿no? Algunos de nuestros clientes pagan, otros están por pagar y otros todavía no saben que son clientes nuestros, pero lo son. En cualquier caso, esa es de las que hay que anotar. Sí, sí, Cuidado, sí. cuidado. Pero el Cuidado hecho porque sí, va a venir Paulito y te va a decir, estás claro, usando la me ley estás de robando, atracción. me estás robando titulares. Sí, Eh, pero el hecho cierto es que cuando, cuando vamos a hacer un trabajo, yo creo que las dos cosas que convergen es que después de escuchar correctamente,
vamos con algo muy a medida, ¿no? Y en ese sentido posiblemente tenemos una aproximación muy constructivista, con lo cual terminan viendo que va a haber un proceso. Lo que le aclaramos en ese proceso es que en el medio del proceso va a haber muchas idas y vueltas. Y lo hacemos evidente. Porque al hacerlo evidente reducimos la incertidumbre de la persona. Le decimos, cuando lleguemos a esto y definamos, después vamos a seguir por acá y acá vamos a ajustarlo. Con lo cual vamos a volver de nuevo y vamos a ver si lo que definimos es correcto. Y le vamos a dar varias vueltas ahí hasta que esté bien. Y vamos a ir así, haciendo loops, ¿no? Y el resultado va a ser este. Y esto lo vamos a hacer en tanto tiempo. No es que... Está reduciendo dos cosas: incertidumbre personal y ansiedad corporativa. Ansiedad corporativa, sí, sí, eso es cierto. Es bueno. Ah, Eh, entonces, de alguna forma, lo que hacemos, de hecho, tampoco lo estamos inventando nosotros, ¿eh? Hace un montón de años apareció un señor que se llama Henry Mintzberg en Estados Unidos, sí. ¿m? Que salió diciendo esto de las estrategias tan estructuradas, como que no sirven y cada vez van a servir menos, ¿no? Y lo que desarrolló fue algo que se llama Crafted Strategies, ¿no? Y nosotros cuando nos presentamos, una de las cosas que vas a encontrar en nuestra web es que hacemos Crafted Branding, ¿no? Lo hacemos de forma artesanal. El artesanato tiene varias características, te diría tres grandes. Una es el cuidado por el detalle. Absolutamente. La segunda es un tema de fluidez, ¿no? Si nos acordamos de la película Ghost, ¿no? Cuando hacía los jarrones, si quería que el jarrón fuese más alto, mientras iba girando la bola de barro, lo apretaba, entonces el jarrón crecía. Y cuando necesitaba hacerlo más bajo, apretaba un poquito abajo y dejaba que se hiciese más ancho. Con lo cual, la estrategia tiene que tener esa fluidez. Y tiene que saber adaptarse porque las cosas van cambiando y no puede tener rigideces. Sí tengo que tener claro a dónde me dirijo. Pero después el camino tiene que ir adaptando. Ese es el segundo punto. Y el tercero es saber ver correctamente cuál es el final, ¿no? Y ahí el ejemplo que usamos también con el artesano es el de cuando nos enfrentamos a un bloque de mármol. El normal de la gente cuando ve un bloque de mármol dice, eso es un bloque de mármol. Ahora, cuando Miguel Ángel veía un bloque de mármol decía, ¡ah! El David, hay que sacarle todo lo que sobra, ¿no? Entonces, de alguna forma, nuestro trabajo se basa en eso. Nosotros muchas veces llegamos a empresas y después de eso, de mucho preguntar, de mucho escuchar, vemos el David. Entonces, quizás nuestra mejor capacidad es esa, capacidad de decir, pero ahí está el David, lo que tenemos que sacar es toda la basura de alrededor. Sí. Y después tenemos que construirlo con esa flexibilidad, con esa fluidez que permita que la estrategia vaya y la experiencia esa de marca se vaya transformando en el tiempo hasta alcanzar ese objetivo. Entonces, bueno, posiblemente lo que hacemos es eso. Y la gente se adapta a eso, y lo entiende y reconoce que es mejor. Esa era mi pregunta: ¿cómo reacciona la gente? Mira, a algunas se asusta y llamará a otro que va mucho más estructurado. Y bueno, y está bien. Hay otros que dicen, eso está interesante, está bueno, y lo Vamos a siguen. probar. Y se meten en este cacao. Mal no debe estar cuando en estos 14 años el promedio de relación con nuestros clientes está encima de 10. Y para una empresa de branding es muchísimo eso, porque nosotros trabajamos por proyecto. Entonces, que tengamos ese tipo de relación por tanto tiempo es un buen indicador. Absolutamente. Pero Entonces, no debe estar mal. estás hablando, mira, cualquier empresa de comunicación de nuevas tecnologías, voy a hablar de branding, voy a hablar de comunicación digital, marketing corporativo, marketing digital, cualquiera, el tiempo de vida útil de la relación con el cliente no supera los 4 años. Me estás hablando de 2 veces y media el promedio. Sí, y es tremendo. Y la verdad, cuando una relación de esas termina, la verdad, en la mayor parte de los casos, primero seguimos con muy buena relación con la gente. Pero la otra es que tenemos
de ambos lados, ¿eh? El síndrome de Estocolmo. De, No, y seguramente te de- siguen recomendando gente y te siguen. sí. Así Esto es boca a oreja. Cristian, ¿a dónde eso. va Alegro? ¿A dónde vamos? Bueno, es interesante. Yo creo que nos movemos hacia un nuevo tipo de empresa de branding primero. En este momento estamos en proceso de transformación. De hecho, te digo, de acá a 2 semanas incluso va a haber nueva web o una web más adaptada hacia lo que vamos, Sí, en donde seguimos con nuestra aproximación a temas de marca y de cultura, y en donde estamos también considerando con mucha más fuerza y de forma mucho más evidente el aspecto social y el digital, ¿no? Y creo que eso marca una diferencia muy grande en el sentido que buscamos equilibrar toda la movida digital con lo social. La digitalización tiene que servir para hacernos más humanos, para humanizarnos más, y no lo contrario. Y muchas veces eso no se entiende del todo. no, no se entiende de Eh, nada, no del todo, no se entiende de claro, nada. tiene que ayudarnos a ser más humanos, no a reemplazarnos. Y en todo caso es un gran desafío y sobre todo para los que son más jóvenes, en donde la solución está en las primeras 10 respuestas de Google o cosas por el estilo, ¿no? Es Sí, decir, tenemos que saber utilizar las herramientas, pero en ningún caso tenemos que perder la parte humana, y somos nosotros los que estamos en control, ¿no? Hay cierta laxitud en si esto ya me lo soluciona la parte técnica, para qué, y tiene que haber un poco de eso. Eh, bien. entonces, en ese sentido, como empresa, nos estamos moviendo hacia un nuevo tipo de empresa. Incluso cuando nos preguntan con quiénes competimos, empiezan a aparecer nuevos nombres, ¿no? Nos dicen, ustedes compiten con un Interbrand, un Futurebrand, un Brand Union. Digo, no, son grandes del branding, pero si se fijan con quiénes competimos, posiblemente empecemos a nombrar empresas como Vivaldi, como Idea Couture, como Fahrenheit 212, que son. Estaba pensando que al replantear el modelo replanteas todo el marco, con lo cual Sí, tenés que empezar a ver tus competidores, entre comillas, desde otro punto de vista. sí. Yo ahí siempre me acuerdo, durante 3 años estuve trabajando con Mercedes-Benz, ¿no? Sí, En Alemania y América Latina. Estaba yendo y viniendo, ¿no? Entonces, cuando tenemos que desarrollar la parte de marketing, con los alemanes me divertía mucho porque son sumamente estructurados, ¿no? Entonces le decía, bueno, a ver, ¿quién es la competencia? Y yo veía que los alemanes se miraban entre ellos y me decían, nosotros no tenemos competidores. Yo le decía, no, vamos. Le digo, por favor, háganme la vida un poco más fácil, ¿no? Le digo, a ver, un BMW, un Audi, un Volvo. Dice, ah, pero esas empresas venden coches. Le digo, ¿y ustedes? Me dicen, bueno, la parte graciosa nuestra es que dentro de 1000 años, cuando encuentren la fábrica en Sindelfingen de Mercedes, van a decir, esto debía ser el gobierno alemán, lo que no entendemos porque tenían una flota de coches tan grande, ¿no? Dice, pero si lo vemos desde el lado en serio, y esto es algo dicho en el año 95, en el año 95, nosotros damos movilidad, nosotros no vendemos coches. Y nosotros estamos apuntando todo hacia la movilidad. Y eso lo hablaba con el director responsable de la fábrica de motores de celdas de hidrógeno de, de Mercedes, coche que todavía no vio la luz, de celdas sí, de sí, sí, sí. hidrógeno, ¿no? Y que me escribió hace 5 años, ya logramos hacer un clase A con celdas de hidrógeno, ahora tenemos que bajar el precio de 250.000 euros a 18.000, ¿no? Pero ellos concebían el tema como tenemos que dar movilidad. ¿Por qué? Y porque vemos que más temprano que tarde la gente va a dejar de comprar coches. Entonces nosotros tenemos que ofrecer movilidad, como sea, ¿no? Y de ahí el Car2Go o cosas por el estilo, Sí. ¿no? Porque entienden que eso está cambiando. Entonces, Pero bueno, fíjate el año de esta conversación, la conversación esta fue 1995. 1995. De hecho, estaba haciendo todo el plan de marketing estratégico del clase A que se lanzó 3 años después, ¿eh? Y en donde el mayor desafío
que es un tema de marca interna, era cómo convencer al retail de Mercedes que vendiese un coche que era para familias jóvenes. Porque esos señores decían cómo van a entrar con pequeños a este establecimiento, y que van a además apoyar los dedos está de muy ellos en por el debajo de punta su low S. cost, que era la clase Claro, C. Claro. sí. Entonces, bueno, un cambio tremendo y era lo que te decía antes, ¿no? ¿Qué hábitos había que tocar y empezar a cambiar para llegar después de 3 años a que esos señores aceptasen que un clase A se podía vender también en su concesionario? Sí. Entonces, eh, yo creo que lo nuestro, volviendo al Egro 234, está un poco por ahí. Eh, no hay un fuerte replanteo de nuestro modelo de negocio porque nuestro modelo de negocio ya estaba ajustado a esa nueva realidad, pero sí el hacerlo más evidente y poder mostrarlo. ¿Por qué? Porque hemos tomado la decisión de oficializar la existencia de una oficina que hasta ahora era de proyecto en Buenos Aires para que vean que hay un hub en Madrid y un hub en Buenos Aires. Y digo hubs en ambos casos porque Buenos Aires va a tomar la responsabilidad de la América Latina hispanohablante y desde Madrid vamos a tomar la responsabilidad del sur de Europa y vamos a ver si llegamos a Medio Oriente. Pese a eso, nos han llamado en varios casos de Holanda para hablar de algunos temas porque ven que nuestro pensamiento está muy alineado con lo que piensa el norte de Europa, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pero eso lo que sería bueno es que cause más euritos en nuestros bolsillos, pero todavía no. Bueno, Ya time to llegará. time. Time to time. Cristian, el 1, 2 y 3 de diciembre vas a acompañarnos en el evento Internet contra la Obesidad, Sí. con 150 ponentes de clase mundial. ¿De qué nos Sí. vas a hablar? Mi intención es hablar de marcas con propósito, Marcas ¿no? con propósito. Sí, sí, pues Bien. muchas veces se habla de posicionamiento. El posicionamiento, y ahí me meto en algo muy técnico, es lo que la empresa le promete a sus potenciales o a sus actuales clientes y consumidores. Sí. Y en algunos casos llega a algún prescriptor. Y lo cierto es que cuando una marca habla de más cosas y a más gente, ¿no? Digo, yo no tengo que tener un Volkswagen para hablar mal de Volkswagen por lo que hicieron con su software para medir el impacto Sí. de sus motores. Sí. ¿Eh? Y estoy hablando de la marca y la estoy rompiendo, digo, Sí, no hace falta que tengas un... y no tengo que ser cliente, con lo cual la marca se desposiciona, pero se desposiciona para más gente. Yo no tengo que comprar combustible, no sé, en una empresa petrolera para pedirle que empiecen a velar por tener un impacto positivo medioambiental mayor. Ni siquiera No tenés que tengo. tener un coche para eso. Ni siquiera tendría que tener un coche para eso. Eh, por otro lado, digo, nos gusta o no el café de Starbucks, cuando nosotros vemos la sirena, ¿no es cierto? Como persona en general, podemos decir el café más o menos me gusta, más que menos, menos que más, pero sé que el lugar voy a estar cómodo, que me puedo sentar a trabajar ahí adentro, que tengo conexión wifi, que Que me no van te a van a atender, robar el portátil. que no me van a robar el portátil, que me van a atender amablemente, que la empresa se preocupa para que la gente que me va a atender atienda de la forma que atiende y la entrena para eso, que tienen cuestiones de comercio justo. Entonces, cuando veo la síntesis, veo más que ese posicionamiento, estoy viendo todo el propósito y la intención estratégica del negocio. Entonces, Sí. mi idea es hablar de eso y que si una empresa busca tener, aparte de su resultado económico, que es un propósito loable, ¿eh? Pero si aparte de eso quiere ir un paso más allá y tener un impacto positivo en lo medioambiental o en lo social, puede hacerlo. Hay un camino, hay ciertas cosas que se pueden tener en cuenta y de alguna forma es charlar sobre eso. Y que eso no es una cuestión de si de origen no puse ese propósito, ahora cómo lo hago, ¿no? Entonces es hablar un poco cómo hay empresas que si toman la decisión y quieren hacerlo pueden salirse del lado oscuro de la fuerza. Entonces, un poco la charla va a ir por ahí, ¿no? Sí. Y en todo caso, cómo eso hace finalmente que
mis clientes, mis consumidores, la gente que tengo alrededor, mis empleados, crean en la marca y se conviertan en creyentes de la marca, ¿no? Y ahí voy a también hacer una disquisición tipo Paulo, ¿no? No trabajamos, en Alegro 234 no trabajamos para que los clientes sean más leales, sino para que sean más creyentes. Y acá viene la frase de Paulo Coelho, porque la lealtad es lo último que se pierde cuando la fe se ha ido. Con lo bien que veníamos. Con lo bien que veníamos. Con Pero lo es bien que que veníamos. de alguna forma Ahora voy es a cierto. tener que editar esto y... Sí. Pero Eh, entonces, bueno, van a ser 20 minutos, ahí sí van a ser 20 minutos muy, muy medidos y muy al punto sobre cómo construir una marca con propósito, una marca con conciencia, ¿no? El propósito puede ser solo económico, el tener conciencia es que aparte busca un impacto en lo social, en lo medioambiental, el triple bottom line, las tres P's, el Profit, People and Planet. Totalmente. Cristian, vos sabés que una de las cosas que dicen que mejor hago es escuchar. En serio. Eh, y yo no soy periodista, yo no tengo formación como periodista, yo escucho y hago preguntas y me animé a hacer las entrevistas de Internet contra la obesidad porque no había otro que las hiciera, porque en el momento que alguien diga yo las hago, pues le paso el bastón La encantado. posta, sí. Eh, durante la entrevista me hablaste de varias veces de los estatutos de Alegro 234 Uh-huh. y del compromiso social que tiene Alegro 234. Me contaste de lo de la parroquia y demás y del trabajo, digamos, non-profit que realizan y tal. ¿Cómo hago, cómo hago yo, cómo hago yo con mi proyecto para que Alegro se haga cargo de esto? De la marca, de la comunicación, de llevarlo a esa filosofía y que Eh, no siga dependiendo de Ariel Bailovsky, porque algo en lo que este sí. proyecto está haciendo agua es en que todavía depende de una persona. Sí, yo creo ahí se tienen que dar varias cosas. La primera es, hoy, pese a todo lo que se dice que España está saliendo de la crisis, hoy todavía seguimos en situación de crisis y empresas como la nuestra, que trabaja en temas de largo plazo, eh, pese a que durante la crisis no lo sentimos tanto, ahora empezamos a sentir un zasca de esos fuertes, especialmente porque las empresas que les empieza a ir mejor, lo que quieren recuperar son los ingresos que perdieron en los últimos 10 años, con lo cual Sí, están más preocupados por el hoy que por el largo plazo. sí. Con lo cual, en términos muy prácticos lo estoy diciendo, ¿no? Lo primero que tendríamos que lograr nosotros es nuevamente volver a la escala necesaria para poder absorber otro proyecto pro bono que estaríamos encantados de hacerlo. Y eso seguramente en el momento que lo tuviésemos, Vos sabés que me yo, sentaría a hablar contigo para decirte, bueno, mira, fuera de la colaboración que podamos tener en cuanto a dudas que pudieses tener de cómo posicionarme mejor, cómo llegar a más y eso que en el momento que lo quieras, sí poder tener algo más estructurado y hacerlo, es que nos encantaría, la verdad. mira, y por ahí juega esto en contra mía, pero yo no creo que la fundación tenga que formar parte del proyecto Pro Bono. Mira, yo veo la fundación de dos maneras, o, o veo la fundación con dos caras. Una cara social, donde Sí. tenemos que llegar a la gente y llevar adelante el proyecto y el modelo o la proyección es atender 1.000 chicos durante el 2018. Hay 245.000 chicos con problemas de sobrepeso y obesidad solamente en la Sí. comunidad valenciana, solamente. De los cuales hay 56, este número es de ayer, que están en riesgo de vida. O sea, te hablo de que mañana pueden tener un infarto por el sobrepeso. Estamos hablando de
niños y adolescentes, ninguno mayor de 17 años. Sí. Entonces, por el otro lado, veo la fundación como una empresa. Una empresa que Sí. tiene que ganar dinero, una empresa que tiene que contratar gente, una empresa que necesita empleados, una empresa que necesita contratar proveedores y que tiene que Mm. tener un superávit económico siempre para poder seguir funcionando. Sí. Que soy, no sé ni cómo llamarlo, pero que me fijo mucho en el dinero, pues sí. Si no hay dinero, si no entra dinero, no No se puede podemos hacer hacer. ni una cosa ni la otra. Claro. Ni una cosa ni la otra. Entonces cuando la gente viene y me dice, es que vendiendo la camiseta no vamos a lograr el objetivo. Obviamente, pero vamos a hacer branding. Vamos a hacer que la Claro. gente se ponga la camiseta, que salga el logo, que se empiece a visualizar. Después tenemos el evento con el cual juntamos dinero. Pero con la camiseta haremos branding y pagaremos los gastos. Sí. Y por eso te digo, o sea, independientemente de que no sea pro bono, Mm. ¿cómo hago yo para que Alegro tome la posta de esto? Y ahí déjamelo pensar. A ver qué podemos hacer. Ok. Déjame pensarlo. A ver Porque qué, de qué, qué, verdad, qué- qué podemos hacer de verdad que y es hacerlo. cuando veas el proyecto de la fundación, cuando veas Mm. cómo lo soñé, digamos, vas a ver que no tiene nada que ver con una fundación que sale a pedir dinero y a ver cuánto le dan y a ver cuánto. La idea es generar una Mm. empresa que Sí. sea autosustentable. Yo me acuerdo que quizás sirva como ejemplo. Hace un tiempo hablé con una empresa, justo empezó al revés, ¿no? Es una B Corp, se llama Teterum, ¿no? Sí. Entonces, la que lo fundó, básicamente lo que hace es, ella te decía, yo lo que hago es vender té. Traigo el té y vendo té. Entonces, claro, le digo, a ver, ¿y cómo lo estás haciendo? Y dice, bueno, nosotros nos mandan el té de Ceilán, de donde sea, qué sé yo, que nos aseguramos que sea comercio justo y toda la historia. Cuando viene acá tenemos un equipo de no sé cuántas personas, muchas, con distintas discapacidades, y según el tipo de discapacidad que tenga, es el tipo de trabajo que le hacemos para pueda hacer. Con lo cual, en algunos casos es, como esto no lo puede hacer, sí puede hacer esto otro, entonces hace una de las actividades en todo lo que es el embalarlo. Otros hacen cuestiones de laborterapia por el tipo de deficiencia que puedan tener, o mental, o física, o lo que sea. Y toda la gente que trabaja, todos tienen algún tipo de minusvalía, ¿no? Entonces cuando terminó de contármelo, le digo, disculpame, pero tu negocio es diferente. Tu negocio no es venderte. Tu negocio es darle una oportunidad a toda esa gente a partir de un trabajo muy artesanal en donde estás cuidando una materia prima y que hoy se llama té. Que mañana puede ser cualquier Mañana otra puede cosa. llamarse de cualquier forma. Entonces, a veces, cuando te decía incluso lo de B Corp, que te decía, B Corp hay que ser una empresa que genere resultados y no una ONG. Yo creo que finalmente la diferencia entre una fundación y una empresa está en que al final del día hay un objetivo y el bottom line en un caso tiene que dar cero y en el otro tiene que dar otra cosa, ¿no? Pero Yo eso creo no, que la no diferencia pasa porque los beneficios no se reparten. que no se reparten, pero finalmente la gestión que se hace de esto tiene que ser tratado como un negocio. Cuando hicimos lo que te comentaba, el lanzamiento del libro en Ámsterdam, a la noche todos los que escribimos ese libro nos fuimos a cenar a un restaurante que es una fundación, ¿no? Esta gente tiene el restaurante con un muy buen chef y cuesta muchísimo comer ahí, es caro. Y aparte de eso tiene un camión y adentro del camión tiene un laboratorio. Entonces lo que hacen es, todas las noches, recorre el camión todo Ámsterdam recogiendo la comida que tiran los supermercados y gente que porque ya se venció la va a tirar. Recogen eso
el laboratorio analiza si está en condiciones y eso va a hacer el menú del día siguiente. El primer año de actividad del restaurante, solo en la ciudad de Ámsterdam recogieron 900 toneladas de comida que no se utilizaba. Con eso cocinaron al día siguiente unos platos exquisitos hechos por este chef, y con los resultados del restaurante, no solo ahora pusieron otro camión en Rotterdam, sino que el equipo del restaurante tiene la obligación de pasarse un mes en ciertos lugares en África, llevando alimento y velando por la salud alimenticia de esa gente. Brillante. Entonces, es brillante, es carísimo, Brillante. y el sistema es fantástico. Entonces, Déjame que te cuente algo. En Argentina, no sé en España porque no estoy completamente familiarizado con el tema, pero en Argentina hay que cambiar 19 leyes, 19 para poder sí, hacer eso. claro, posiblemente. Y aquí No, posiblemente mira, también. a las 11:30 de la noche en Argentina, McDonald's saca las bolsas en bolsas negras a la calle, toda la Mm, comida que ha sobrado del día, entre 100 y 150 kilos de comida. El sí, pan, las hamburguesas, las lechugas, los tomates, los huevos prehechos, todo, en cajas. sí, En el mismo formato con el que vos pagas 10 euros un menú, ellos lo sacan a la calle en bolsas. sí. Y afuera de los McDonald's hay gente esperando para llevarse esas bolsas y repartirlas. Ese, McDonald's no las puede entregar en mano, McDonald's no las puede regalar, McDonald's no se las puede dar a ningún comedor. Te estoy hablando de sí. comida que acaban de hacer, no que se va a tirar. Es que esos son los temas de marco legal en los países latinos es sumamente complejo, ¿no? Acá viene otra de Paulo, ¿no? El, eh, los países latinos, y esto le pasa a España, le pasa a Latinoamérica, le pasa a Italia, incluso un poco a Francia, Portugal, Brasil, etcétera, tienen demasiadas leyes estrictas de cumplimiento flexible. Mientras que los países anglosajones o del norte de Europa tienen pocas leyes flexibles de cumplimiento estricto. Sí. Con lo cual, cuando quieren hacer este tipo de cosas, pueden hacerlo con meridiana facilidad, porque lo único, es decir, lo único que tienen que hacer, porque es un tema positivista, porque lo que no esté prohibido está todo permitido, Sí. es asegurar la salud, es decir, la salubridad de las materias De la primas, materia insumos prima. que utiliza para hacerlo, independientemente de la fecha. Si ellos logran probar químicamente en un laboratorio que eso puede ser comido por seres humanos, lo hacen. Incluso te digo, lo que le marca negativo, es decir, que no se puede utilizar en el laboratorio del camión, lo utilizan para una pequeña granja, mini quinta que tienen, en donde siembran productos para construir el abono que van a utilizar para la tierra. Entonces, es como que utilizan todo y Es los plásticos querer, los reciclan. Es querer hacerlo, nada más. Así es que, querer, punto. Es querer. incluso te digo, como primer paso, y se me ocurre ahora, algo que podríamos hacer, es si quisieses en algún momento de sentarnos eh, y dedicarle una buena cantidad de horas a discutir el modelo de negocio de la fundación para ver qué vueltas hay que darle para que tome más sentido, ¿no? Incluso es muchas veces el primer paso que damos nosotros con las empresas, ¿no? Las empresas son un modelo de negocio y una idea puesta en acción, un propósito que le da sentido y la hace diferente. Entonces, trabajar en eso, hablándolo, reconstruyéndolo. Una de las ventajas del proyecto es que está todo por hacerse. Está todo en barro, está todo en arcilla, está todo en... Entonces, incluso los estatutos. Hoy estamos trabajando con un abogado y un gestor para los estatutos. Incluso los estatutos están pendientes. Por esto de la bendición de que no hayamos tenido el dinero Sí, para hacerlo.
De pronto uno cuando no tiene el dinero para llevar adelante los proyectos se vuelve extremadamente creativo. Claro, Extremadamente creativo. y sí. Entonces, cuando quieras nos juntamos y lo Hagamos vemos. eso, hagamos eso. Sí. ¿Eh? Yo Cristian, ahora, sí. muchísimas gracias, de verdad. Muchas Muchísimas a gracias. ti y la verdad enhorabuena y felicitaciones por todo lo que estás haciendo, ¿no? Porque realmente es súper importante. Eso creo, eso Así creo, de que, verdad. Creo que es importante, por eso te llamé a vos, por eso convoqué a todo Dios para que me den una mano, porque creo que el impulso entre todos es mejor. qué Firmado bueno. Coelho. Coelho, claro. Un Porque abrazo grande, Cristian, en serio. tanto que lo criticamos y finalmente vamos a terminar poniendo sus frases Ni con hablar, alguna foto de gatos. ni hablar, ni hablar, ni Así, hablar, ni hablar, en fin. ni hablar. Bueno, muchas gracias a ti. Una charla muy, muy buena. ¿Eh? Espero que los que pobres que tengan que escucharse todo esto puedan resistirlo. Lo van a resistir. Después tenemos las métricas, donde nos van a decir, estuvo 8 minutos, estuvo 5 minutos, estuvo nada. Este es Claro. un bardo. Si es que Sí, los números sí, no fallan, no fallan. Fenomenal. Gracias, Qué bueno. Cristian. Gracias de nuevo. Gracias a ti. Gracias por estar. Fenomenal. Chao, un abrazo. Otro para vos.